La incorporación de aparatos electrónicos en nuestra vida cotidiana, sobre todo pantallas emisoras de luz azul, es cada vez mayor, a tal grado de considerarse sin temor a equivocarnos como una epidemia silenciosa, por los efectos nocivos que producen en nuestro organismo. Desafortunadamente, en países como el nuestro, la inmensa mayoría de la población se limita a hacer uso de las mismas en sentido recreativo, sin saber el alcance de sus efectos colaterales o francamente dañinos que éstas producen a corto, mediano y largo plazo. Actualmente en el mundo, millones de niños pasan más tiempo viendo pantallas que jugando activamente en ambientes exteriores, perdiendo la oportunidad de desarrollarse libremente y de estimular su propia creatividad. Las repercusiones que el uso prolongado de las pantallas pueden producir en nuestro organismo podemos dividirlas en 5 grandes grupos: problemas visuales, neurológicos, músculoesqueléticos, psicosociales o de adaptación al entorno y metabólicos. Estos últimos corriendo de la mano con la obesidad infantil, derivada del sedentarismo y predisposición a consumir alimentos poco saludables y a deshoras. Comencemos ahora por mencionar las alteraciones visuales, entre las que en primer término se encuentra la miopía o incapacidad para ver objetos a corta distancia. Según estudios reportados científicamente, este problema se ha incrementado notable y progresivamente entre la población infantil, a tal grado que se estima que para el 2050 el 50% de la población mundial la padezca, produciéndose principalmente porque al mantener la vista fija, los músculos que hacen que nuestro cristalino o lente intraocular con el que enfocamos nuestra visión, haciéndolo más abombado o alargado para poder ver de cerca o de lejos, van perdiendo tono. Es decir, en palabras más comprensibles, se hacen más flojos, perdiéndose a la larga esta maravillosa capacidad. Para evitarla, los oftalmólogos recomiendan practicar una simple regla de los 3/20. Esta regla consiste en que por cada 20 minutos que se permanezca viendo una pantalla, se debe de dar un periodo de descanso de 20 segundos, observando un objeto lejano localizado a por lo menos 20 metros. En orden de importancia, tenemos en segundo lugar los daños causados directamente a la retina por la exposición prolongada a la luz azul, que si bien forma parte del espectro visible, no causaría un daño directo como sería el caso de observar la luz producida al soldar metales o directamente al sol, cuya intensidad es de 500 a 1000 veces más alta. Sin embargo, se estima que el efecto es acumulativo, es decir, el daño a la retina por estrés oxidativo altera el ADN y el ARN de las células receptoras de la luz, como son los conos y los bastones, repercutiendo con el tiempo en degeneración papilar y consecuentemente disminución de la visión. Un aspecto importante que es necesario recalcar es que la exposición prolongada por más de 2 horas a la luz azul de las pantallas puede conducir a alteraciones del sueño por disminución de la melatonina, hormona responsable del ritmo circadiano, el cual nos hace conciliar el sueño y cuya secreción normal inicia alrededor de las 19 horas. Finalmente, dentro de las alteraciones visuales, también se presenta lo que se conoce como ojo seco, secundario a disminución del parpadeo, y la conjuntivitis secundaria al frotamiento excesivo de los ojos por cansancio. De las alteraciones visuales, pasamos ahora a las alteraciones del aparato locomotor, en donde el primer lugar lo ocupa el dolor localizado en el cuello denominado text neck o cuello de pantallas, por posición viciada de la columna cervical, al estar observando por mucho tiempo el teléfono celular. También se presentan dolores en la espalda, en articulaciones de las manos y de las muñecas, ya sea por oprimir enérgicamente los controles de los videojuegos y el conocido síndrome del túnel del carpo, por uso exagerado del mouse sin el apoyo anatómico debido. Para evitar estas alteraciones se recomienda adoptar posturas corporales adecuadas, manteniendo la espalda recta y apoyada en el respaldo de la silla y con la pantalla a la altura de nuestros ojos. Un aspecto muy importante en este tema es la repercusión emocional y en la vida de relación con el entorno familiar, escolar y social que tienen los niños que permanecen largo tiempo viendo pantallas. Por lo general, no interactúan con sus pares, por lo que tienen pocos amigos, adoptan conductas francamente antisociales o de aislamiento, y al sentirse rechazados, caen frecuentemente en ansiedad y depresión. Esta ansiedad les hace comer en forma indiscriminada y a deshoras,
desarrollando fácilmente obesidad, derivada tanto del sedentarismo como por consumir alimentos poco saludables, principalmente procesados con alto contenido en calorías. Si esta obesidad no es controlada, estaremos enfrentando su complicación más grave, que es la resistencia a la insulina, antesala de la diabetes tipo 2, enfermedad anteriormente desarrollada solamente en la vida adulta. Desafortunadamente también estaremos enfrentando todas las complicaciones de esta diabetes tipo 2, como es el síndrome metabólico, con alteración en los lípidos, el hígado graso, hipertensión arterial y alteraciones del ritmo cardíaco, como son las arritmias, que obviamente perpetuarán el círculo vicioso de menor tolerancia al ejercicio y mayor obesidad. Finalmente, abordaremos la repercusión inmediata que estamos observando en nuestros niños y niñas en el ambiente familiar y sobre todo escolar, en donde el tiempo de permanencia en las pantallas se ha convertido en un gran problema que repercute en el rendimiento y aprovechamiento escolar. Si bien es cierto que este desarrollo tecnológico es una herramienta invaluable para adquirir conocimiento, también es el principal distractor cuando se les emplea únicamente para fines recreativos o de comunicación a través de las redes sociales, sobre todo en adolescentes. Ya comentamos que las alteraciones del sueño producidas por la luz azul son ocasionadas por la disminución de la melatonina. Sin embargo, existe otra molécula neurotransmisora llamada dopamina que se secreta en cantidades superiores a lo normal cuando estimulamos nuestro cerebro con actividades que nos producen gran satisfacción. Producida en el mesencéfalo y en el hipotálamo, la dopamina tiene las funciones de generación del placer, del aprendizaje y de la motivación, activando el sistema de recompensa, mismo que nos podrá producir dependencia si no tenemos la capacidad para controlarlo. Por otro lado, también es la encargada de controlar el movimiento de nuestro cuerpo. Por eso, cuando falta, se presenta la enfermedad conocida como Parkinson, cuyas características son la incoordinación para los movimientos finos, los trastornos del habla y la presencia de temblores constantes en nuestras extremidades, mismos que nos impiden llevar a cabo actividades tan elementales como el poder comer por nosotros mismos. Activa directamente el sistema de recompensa, tan necesario en nuestras funciones cerebrales cotidianas, como son el comer, obtener logros o superar retos. Desafortunadamente también nos lleva a padecer adicción y dependencia. En resumen, su exceso nos produce impulsividad, trastornos en la atención conocidos como TDAH y adicciones. Por otro lado, su falta o déficit nos produce alteraciones en la coordinación de movimientos, apatía, depresión y fatiga. Como no podemos prescindir de ella o hacer que nuestro cerebro no la produzca, es necesario encontrar un equilibrio entre lo bueno y lo malo de sus efectos. Este equilibrio lo debemos de encontrar en las actividades recreativas, como son el deporte y la música, así como la superación de retos cognitivos como las competencias académicas interescolares. Es muy importante recordar que el cerebro de los menores se encuentra en pleno desarrollo y que es una práctica común que las mamás y papás de los menores los mantengan entretenidos viendo las pantallas de su celular, lo cual evidentemente conducirá a que esta adicción a las pantallas se quede grabada en su cerebro y será muy difícil retirarla en el día a día. Sin embargo, nuestra labor debe de ser alertar a los adultos acerca de todas estas complicaciones señaladas anteriormente, a fin de que los niños no permanezcan largo tiempo mirando las mismas. La recomendación general y de la que nos debemos de hacer responsables es no permitir que los preescolares y escolares no pasen más de 1 hora entretenidos en las pantallas y que en los adolescentes el tiempo máximo permitido sea de 1 a máximo 2 horas.